Vamos a reanudar la sesión. Ahora tiene la palabra Eduardo Risueño Díaz, cuya intervención lleva por título Organización del Consorcio del Rincón, adaptación de la Ley de Régimen Jurídico Público, competencias actuales y potenciales. Eduardo Risueño es técnico urbanista, técnico de administración local, administración general de la Comunidad Autónoma de Canarias, actualmente en excedencia, y ha sido también secretario del Consorcio del Rincón, con lo cual pues también pues otra personalidad más vinculadas a la actividad de nuestra coordinadora. Sin más, le cedo ya la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la coordinadora ecologista por invitarme a estar aquí, que es un placer, de verdad. Muchas gracias al Liceo por dejarnos este sitio tan bonito. Yo normalmente voy a sitios mucho más funcionales, parecidos a naves industriales, y entonces estar aquí la verdad es que ya pues te alegra el día, pero espero no agriárselos a ustedes. Por eso voy a intentar ser breve. Digo intentar porque ya me han dicho en el descanso que no es una de mis virtudes, pero bueno, esta vez voy a intentarlo. Y bueno, sin más, les voy a hablar sobre la organización del Consorcio del Rincón, un poco la evolución sobre todo que yo he vivido. Yo, al lado de los 25 años del Consorcio del Rincón, y esto es difícil también decirlo, soy un adolescente, porque yo entré en el Consorcio del Rincón pues en el año 2013, con lo cual tengo 4 años, ¿no? Al lado de los 25 del Consorcio, pues muy poquito. Pero es verdad que en esos 4 años pues se vivió de una manera intensa, sobre todo desde un punto de vista administrativo. A lo mejor, y esta es una de las cuestiones, ya les adelanto un poco los intenso en el papel, muy poco intenso en la práctica, en la realidad. En mi opinión, se vieron muy pocos resultados, ¿no? Hemos conseguido seguir adelante, pero espero que en el futuro se empiecen a ver cosas en el terreno, ¿no? en ese paisaje agrario. La organización del consorcio se basa en sus estatutos, también en la normativa aplicable, que hoy en día es mucho más clara que lo era cuando los estatutos se aprobaron en el año 99 y cuando se adaptaron a la nueva normativa que había salido en el año 2014. Pero ya verán ustedes si después de oírme, y bueno, no como consecuencia de esta charla, pero por lo menos ojalá tuviera yo ese poder, ¿no? Pero a lo mejor les puede dar alguna idea, o eso es lo que pretendo, respecto a la posibilidad de iniciar una nueva modificación, porque la última fue hace 3 años, de los estatutos, en orden a intentar que sea sobre todo más útil la figura del consorcio. Igual que el profesor Villar decía antes que la ley es una ley singular, pues los estatutos también son singulares. Y yo no puedo decir otra cosa porque la singularidad empieza desde los primeros artículos. En el artículo 6 se ve, bueno, pues algo que no es normal, que es que la sede administrativa del Consorcio del Rincón esté totalmente alejada de la zona del Rincón. Entonces, esto es una cuestión puramente administrativa, pero curiosamente se dice que la sede administrativa del consorcio será la sede del órgano administrativo donde esté la unidad administrativa que preste apoyo al secretario del Rincón. O sea, le faltaron decir que será en el domicilio del secretario del Rincón, más o menos, ¿no? Entonces, y claro, resulta que la sede del órgano administrativo está en Santa Cruz de Tenerife, pero podía haber estado en Las Palmas de Gran Canaria. ¿De acuerdo? Porque eso es una cuestión que va variando según las legislaturas. Entonces, bueno, pues fíjense, en mi opinión, la sede del órgano administrativo debería estar aquí. Debería estar muy cerca del Consorcio del Rincón, porque es donde los problemas se pueden apreciar con más facilidad. Y como decía también el profesor Villar antes, cuanto más lejos esté el problema, pues lo vemos de una manera más fría, menos cercana y normalmente con soluciones más distantes, ¿no?
La organización actual del Consorcio del Rincón, yendo por hacerles una breve referencia a cómo estamos en la actualidad, se basa en se basa en los siguientes órganos de gobierno. Tenemos un presidente, que es la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, un vicepresidente primero, que es el alcalde de la Villa de la Orotava, un vicepresidente segundo, que es un consejero del Cabildo de Tenerife, sin determinar cuál, un consejo general, que es el órgano superior de gobierno, presidido por el presidente o por la presidenta del consorcio, y que básicamente lo que toma son decisiones sobre planificación, tanto presupuestaria como planificación organizativa, por decirlo de alguna manera. Y por último tenemos un órgano ejecutivo, que es la Comisión Ejecutiva, que en principio se reúne una vez al mes, que está formada por un miembro de cada uno de los representantes integrados en el consorcio, y cuyo presidente es un representante del Gobierno de Canarias. La Comisión Ejecutiva, en el primer borrador de los estatutos, era un órgano facultativo que se reunía rara vez, y sin embargo en la modificación de los estatutos pasó a ser un órgano preceptivo, un poco para compensar la desaparición de la figura del gerente, que era una figura que existía en los estatutos iniciales del consorcio, pero que en la modificación del año 2014 desaparece, sobre todo por imperativo de la normativa aplicable, por imperativo de la Ley 27/2013, que su máxima era ahorrar dinero. Yo no critico esa idea, lo que ocurre es que aquí privó, digamos, de cierto dinamismo a la actividad del consorcio. En el Consejo General, aquí ha habido cambios desde la regulación inicial de los estatutos a la regulación actual, porque las entidades ciudadanas cobran un peso que no tenían al principio, ¿de acuerdo? Ha sido el fruto, además, de su iniciativa y de todas sus propuestas, porque esto sí saliera adelante, porque se recuperara la actividad del consorcio. Entonces, entiendo que por una suerte de reconocimiento a esa actividad, que en realidad estamos aquí porque esto ha sido promovido por las entidades ciudadanas, por las entidades sin ánimo de lucro y sobre todo por la coordinadora ecologista, pues se les reconoce ese peso en la nueva composición del Consejo General. Así, la Comunidad Autónoma de Canarias sigue teniendo 7 representantes, entre los cuales obligatoriamente tiene que estar el consejero de Política Territorial o la consejera de Política Territorial y el consejero de Agricultura. El Cabildo de Tenerife tiene 2 representantes, entre los cuales tiene que estar también el consejero de Agricultura, y el Ayuntamiento de La Orotava tiene también 2 representantes. Por otra parte, el cambio significativo se da en las entidades ciudadanas, como les decía, ¿no? Donde las agrupaciones de propietarios son las que cobran más peso, porque pasan de tener un representante a tener 4. Esto fue fruto de, digamos, un diálogo que al principio pues fue encarnizado, pero después se fueron suavizando posturas a través de las cesiones en otros lados, y al final se llegó a este consenso, ¿no? Y, sin embargo, tanto la coordinadora ecologista o las agrupaciones, las asociaciones ecologistas, como las asociaciones de vecinos que estén radicadas en el ámbito de la zona del Rincón, en concreto ahora es la Asociación Unión Vista del Teide, pues pasan de 1 a tener 2 representantes en el Consejo General. Por otra parte, hay un secretario que se supone que es el que lleva el peso administrativo del Consorcio del Rincón, claro, siempre que lo dejen, ¿no? Entonces, el secretario del Consorcio del Rincón, apoyado en su unidad administrativa de la administración de adscripción, que ahora veremos cuál es, pues se suponía que era el que iba a realizar toda la actividad burocrática del Consorcio del Rincón, cosa que se vio que no fue verdad. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos que decirlo así, porque se asumía, se iban apagando fuegos y los fuegos además eran pequeños. ¿De acuerdo? No había una continuidad y digamos que se funcionaba a golpe de llamadas de las entidades ciudadanas o de cabreos de las entidades ciudadanas ante la pasividad o inactividad de lo que era el consorcio, ¿no? O de los órganos del consorcio. En cuanto a la Comisión Ejecutiva,
tiene un representante, como les decía, de cada uno de los miembros. La comisión asume las funciones del gerente y poco más hay que decir. El peso de la actividad del consorcio lo llevaba la comisión ejecutiva. Una cuestión que siempre se discutió mucho y que yo creo que es una cosa que hay que replantear es la administración de adscripción del consorcio. Esto es una cuestión que viene impuesta desde la normativa básica estatal, es decir, no podemos prescindir de ella, pero lo que sí podemos cambiar es la administración de adscripción, dándole mayor peso a otra en función de una serie de características o circunstancias que vienen previstas en la propia normativa estatal, como es, por ejemplo, los votos de los representantes, la financiación de la administración, etc. Entonces, en la actualidad, el consorcio está adscrito a la Comunidad Autónoma de Canarias, con lo cual su presupuesto no es un presupuesto independiente, es una sección presupuestaria dentro del presupuesto, de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. En la actualidad aparece el Consorcio del Rincón, ¿no? En el artículo 1, ya tienen ustedes en el apartado 4, forma parte del presupuesto el Consorcio del Rincón. Y poco más, porque poco más se van a encontrar en esa ley del Consorcio del Rincón, salvo pues la pequeña cantidad que se haya, digamos, destinado al Consorcio del Rincón, que en la última ocasión creo recordar que eran 100.000 euros, ¿no? O 50.000, ya no lo recuerdo. Bueno, por otra parte, una cuestión, y esto lo toco aquí aunque después lo veremos más adelante con mayor detalle, una cuestión que se tocó mucho en las negociaciones que hubo para la redacción de la modificación de los estatutos fue la relativa a la posibilidad de que el consorcio gestionara expropiaciones forzosas o no gestionara expropiaciones forzosas. Había, digamos, un miedo por parte de las agrupaciones de propietarios a que el consorcio tuviera esa, no potestad, porque no es una potestad, porque no tiene la potestad expropiatoria, sino simplemente la facultad de gestionar las expropiaciones que decidieran otras administraciones. Entonces, eso al final se quedó, digamos, una facultad de gestión de las expropiaciones forzosas muy limitada y referida exclusivamente a las infraestructuras públicas, lo cual significaba que los terrenos de particulares no se podían expropiar, por lo menos a través del Consorcio del Rincón. Tendría que hacerlo cualquiera de las tres administraciones consorciadas directamente. Vale. Bien, pasamos, digamos, a lo que va a ser la base de esta charla y a lo que ustedes, creo yo, o lo que ustedes le pueden dar mayor importancia, que son las funciones y potestades del Consorcio del Rincón. Hoy en día son, vamos a decirlo así, no quiero ser tampoco agresivo en el término, entonces vamos a decir que son limitadas. Vienen recogidas en el artículo 3A y en el 4, ¿no? Además son dos líneas, no hay más, son dos líneas. Entonces, la primera es gestionar y ejecutar los instrumentos de gestión y ejecución que se refieran al ámbito del rincón. Lo que pasa que esto, que puede dar tanto de sí, porque esto da muchísimo de sí, una línea nunca ha dado tanto de sí, seguramente sí, pero bueno, déjenme que sea expresivo. Esto da muchísimo de sí, ¿de acuerdo? Si lo relacionas con las normas que lo tienes que relacionar. Lo que pasa que, me refiero a texto refundido de ordenación del territorio, reglamento de gestión, etc. Lo que pasa que nunca se estiró. Nunca esa facultad, nunca esa potestad, esa función, nunca se llevó a sus términos o a su capacidad inicial, ¿no? A la capacidad que tenía. Porque fíjense que aquí gestionar instrumentos de gestión y de ordenación del ámbito del rincón implica ejecutarlos, implica el plan especial, implica poder realizar esa equidistribución de aprovechamiento de la que se hablaba en la exposición anterior, implica también, en mi opinión, la expropiación forzosa, porque deriva de la propia normativa urbanística, aunque el consorcio no la tenga, solamente la pueda gestionar, etc. No solamente eso, porque gestionar y ejecutar implica conceder licencias,
ordenar demoliciones, imponer, bueno, esto no, pero ordenar demoliciones sí, ordenar o dictar órdenes de ejecución, dictar declaraciones de ruina, etc. Órdenes de conservación, tanto del suelo rústico como de las edificaciones existentes en ese suelo rústico. Es decir, estamos hablando de unos conceptos que son muy amplios, pero que nunca se interpretaron en ese sentido. Y después el artículo 4 dice que el consorcio podrá realizar todas aquellas actividades que sean necesarias para el cumplimiento de los fines que constituyen su objeto. O sea, que esto es ya como... y además, esto se hizo con intención. Esto se quiso poner de esta manera, en estos términos, de forma amplísima. ¿De acuerdo? Otra cosa es que después hubiera que tomar determinados acuerdos por parte de las administraciones consorciadas para que esto se pudiera concretar. Pero, en principio, las facultades, las potestades, las funciones, como las quieran llamar, estaban ahí. Bien, fíjense que la doctrina, en general, dice que las posibilidades de actuación de un consorcio solamente están limitadas por la capacidad de las administraciones que formen parte de ese consorcio. ¿De acuerdo? O sea, fíjense hasta dónde llegamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso hay que preverlo en los estatutos. Pero si una administración puede imponer sanciones o una administración puede ordenar el restablecimiento de la legalidad, el consorcio también lo podría hacer. Vale. Entramos en concreto en determinadas potestades que se barajaron y que no se llegaron a plasmar de forma expresa en los estatutos. La potestad sancionadora. La potestad sancionadora no puede ser transferible, lo que dice la jurisprudencia, las sentencias que tienen ahí, que yo no les voy a citar para no aburrirlos, pero todas esas sentencias dicen que no las pueden tener directamente, esa potestad no la pueden tener directamente. Ahora, sí pueden tenerla por delegación, ¿no? Esto va en contra de la regla general, lo que es delegable también es transferible, pero la sentencia se pronuncia como se pronuncia, ¿de acuerdo? Pero tendría esa posibilidad de poder sancionar determinados incumplimientos de cualquier persona en el ámbito de la zona del rincón, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque los problemas, cuando se ven más cerca, pues se solucionan de una manera, pues, digamos, más rápida, o solamente tengo ese problema, ¿no? Un problema que concierne al consorcio del rincón. Bien. Potestad de autoorganización, potestad normativa y potestad de planificación. Aquí la doctrina dice que estas tres potestades son consubstanciales a cualquier entidad que tenga personalidad jurídica y capacidad, con lo cual no hace falta discutir más. El propio consorcio puede dictar normas, puede planificar y puede autoorganizarse. Esto, además, está recogido por la jurisprudencia, pero es algo que se deriva de la propia lógica jurídica de la existencia de una entidad. ¿De acuerdo? Si esa entidad no se puede autoorganizar y no puede dictar normas para funcionar, pues no tiene sentido que exista. Es mejor apartarla. ¿Vale? Tenemos, y además, si nos lo planteáramos en algún momento, tanto la comunidad autónoma como el cabildo como el ayuntamiento podrían delegar en el consorcio la planificación, es decir, la aprobación de determinados instrumentos de ordenación. Esto no es ninguna novedad, esto ya se ha visto en el pasado con frecuencia. Por ejemplo, acuérdense de un acuerdo del Cabildo de Tenerife del año 2000 donde delegó parcialmente toda la concesión de las calificaciones territoriales en los ayuntamientos. ¿De acuerdo? Cuando eran instrumentos de ordenación. Tenemos un ejemplo en Fuerteventura. El propio Cabildo de Fuerteventura delega en la comunidad autónoma, ante su falta de capacidad para hacerlo, la revisión del plan insular para poner un parque tecnológico en una zona que se llama Los Estancos, que era un antiguo aeropuerto. Los ayuntamientos del Hierro delegan en el Cabildo del Hierro constantemente la aprobación de sus instrumentos de ordenación. ¿Por qué? Ante la falta de capacidad técnica y jurídica para poder acometer esos procedimientos. ¿De acuerdo? Y sobre todo hay jurisprudencia al respecto que lo viene admitiendo. Potestad de ejecución urbanística. Mire, la potestad de ejecución urbanística, el artículo 93 del texto refundido de ordenación del territorio, que bueno, que le queda poco, pero todavía está ahí, y dice expresamente que los consorcios podrán conceder licencias, ejecutar órdenes, etc.
Con lo cual aquí no hay ninguna duda, la propia normativa lo dice, ¿no? Y además, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en los estatutos se podría prever la posibilidad de conceder licencias, hoy en día conceder calificaciones territoriales, hoy en día conceder proyectos de actuación territorial de pequeña entidad, etc. Incluso la potestad de restauración de la legalidad urbanística, una cosa que fue muy demandada por las agrupaciones, por la agrupación de propietarios. Queremos que el consorcio tenga esta potestad ante la existencia de diversos expedientes de disciplina urbanística, vamos a llamarlo así. La agrupación de propietarios pide que el consorcio asuma esos procedimientos de disciplina urbanística. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Había voluntad de que lo hiciera, de que lo asumiera. Eso fue algo que se quedó pues en un veremos, ¿no? Porque surgieron otras circunstancias que lo dejaron en nada. Y después, por último, la posibilidad de dictar autorizaciones sectoriales en materias que estén conectadas con el propio objeto, con las propias finalidades del Consorcio del Rincón. Autorizaciones de patrimonio histórico, autorizaciones de actividades clasificadas o toma de conocimiento de declaraciones responsables, cédulas de habitabilidad o como se llamen ahora, ¿no? Certificado de finalización de obra, etc. Todo eso, todo esto lo puede asumir el Consorcio del Rincón. Bien, llegamos a la Ley 40/2015 y en la Ley 40/2015 resulta que los consorcios se regulan con carácter básico en los artículos 118 a 127, salvo un apartado de uno de ellos, y establecen una serie de normas presididas, en mi opinión, por una desconfianza hacia el propio consorcio. ¿Por qué? Porque miren, el primer artículo, que se refiere es un artículo que se refiere con carácter general a los consorcios, a los organismos autónomos, etc., dice que tendrá que establecerse en los propios estatutos un sistema de supervisión continua. Es decir, la propia administración territorial no se fía de la entidad instrumental y lo tengo que supervisar continuamente para dos cosas. La primera, para ver si está cumpliendo con los principios de sostenibilidad financiera, es decir, no te metas en cosas que no puedas asumir, y la segunda, para ver si todavía subsisten los fines que justificaron la creación de esa entidad instrumental. Con el consorcio no había problema porque, según el artículo 5 de los estatutos, su duración es indefinida. ¿De acuerdo? O sea, se va a gestionar eternamente la zona del Rincón, con lo cual la subsistencia no hay que valorarla. Habrá que valorar la sostenibilidad financiera, ¿no? Bien, en el artículo, una cosa que falta al consorcio del Rincón, una mera formalidad, esto es, vamos a decirlo así, una bobería, pero bueno, no está inscrito en el inventario de entidades estatales, autonómicas y locales, que nos reitera la Ley 40 y que desde el año 2007, y ahí yo me echo culpas a mí mismo, desde el año 2007 este registro existe, o sea, no podemos decir, no, es que esto lo ha establecido la Ley 40, no, hay un Real Decreto que es el precedente de todas estas entidades. Ahora yo, sinceramente, a la que esté inscrita en este inventario le doy un premio, ¿vale? Porque de verdad que no es de lo más conocido. Bien, el artículo 118, esto sí que es una novedad total, porque limita las actividades que pueden realizar los consorcios, cosa que antes no existía. Y nos dice que pueden realizar actividades de fomento, dar subvenciones, ayudas, etcétera, actividades prestacionales y gestión común de servicios públicos. Y después, todas aquellas otras que estén en las leyes. ¿De acuerdo? No vean esto como un límite a lo que yo les estaba diciendo antes, puede asumir esto y puede asumir lo otro y puede asumir lo otro, porque los organismos autónomos, por ejemplo, cualquier gerencia de urbanismo, también tiene estos límites. O sea, un organismo autónomo realiza actividades de fomento, prestacionales y de gestión de servicios públicos. Por ejemplo, Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. ¿Pone sanciones y ordena demoliciones? Todos los días. ¿Concede licencias? También. ¿Vale? Con lo cual no se puede ver como un límite a esa actividad. Bien, una cuestión que les va a interesar porque hay una novedad. Artículo 121, personal que trabaja en el consorcio. En la actualidad, nadie. Es decir, tenemos un jardín pero no tenemos jardinero. ¿De acuerdo? O sea, tenemos el campo pero no hay nadie que se ocupe del campo. Sí, altruistamente sí. Pero
alguien que tenga que hacer eso por obligación, que tenga que ejercer esa función, eso no está. Porque la administración de adscripción no tiene esa capacidad. Y esto es un hecho que se puso de manifiesto muchísimas veces a lo largo de todas las reuniones de la Comisión Ejecutiva. Entonces, ¿cuál es la novedad de la regulación de la Ley 40/2015? La novedad es que el personal al servicio del consorcio no solamente puede ser de la administración de adscripción de la comunidad autónoma, sino de cualquiera de las administraciones participantes. Puede ser personal del Ayuntamiento de La Orotava o personal del Cabildo de Tenerife, o puede haber uno, puede ser variada la composición, y puede ser personal laboral o personal funcionario. Eso es una de las cuestiones que nos están diciendo. Y por otra parte, nos dice también el artículo 121. Excepcionalmente, cuando la singularidad de las funciones del personal lo demande y no pueda encontrarse ese personal en las administraciones participantes, la administración de adscripción podrá autorizar para que se nombre o contrate personal propio del consorcio. Entonces, el problema es qué es singularidad de las funciones. Entonces, yo les cito ahí una sentencia que encontré que nos pone varios ejemplos y nos dice: singularidad de las funciones son aquellas funciones que son singulares respecto al resto de puestos de la administración. Aquí está difícil porque no hay resto de puestos, ¿de acuerdo? Pero también puede ser una ventaja, ¿de acuerdo? Como ejemplo les pongo un interventor, un secretario, un tesorero de una entidad local tiene singularidad en sus funciones. Un jefe de servicio de prevención de incendios también tiene singularidad de sus funciones, o el director de un museo o de una biblioteca. ¿Vale? Que eran los ejemplos que nos mencionaba esta sentencia. Bien, el artículo 124 es, a mí este artículo yo sinceramente no lo elogio como técnica, ¿no? Porque creo que nos podemos meter en un bucle muy perjudicial para el propio consorcio, ¿no? El artículo 124 dice: aquella administración participante que no cumpla con sus obligaciones, incluida la de financiación, se le suspenderá su derecho de voto. Vale, o sea que, bueno, pues esto está relacionado con la disposición adicional 10ª, que está un poco más abajo, que es todavía más peligrosa, porque dice: ninguna de las administraciones participantes tendrá que aportar su carga financiera si alguna de las otras administraciones tiene pendientes aportaciones en el ejercicio anterior. Esto sí que es un bucle peligroso, porque el Cabildo puede decir: yo este año no aporto nada, porque la comunidad autónoma no ha aportado nada. La comunidad autónoma es la que se salva, porque siempre va a decir: perdona, yo aporto en especie, que está previsto en la Ley 40/2015. No es necesario una carga financiera, una aportación financiera en efectivo. Se puede hacer una aportación financiera en trabajo, en personal, en inmueble, ¿vale? Bien. Y después estamos pendientes de lo que la comunidad autónoma diga al respecto, desarrolle al respecto, que la comunidad autónoma lo tenía que haber hecho, ya ha pasado el plazo de un año, bueno, no ha pasado, perdón, no, a ver, no ha pasado porque entró en vigor el 2 de octubre de 2016, el 2 de octubre de 2017, dentro de 3 meses, tendría que estar la normativa autonómica de desarrollo en materia de consorcio, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues creo que yo por lo menos no he oído nada, pero a lo mejor se está haciendo. Alternativa. Miren, uno de los grandes problemas del consorcio es que le falta autonomía financiera. Siempre lo hemos oído, ¿no? Los ayuntamientos siempre lo han dicho. Esto es un eslogan del alcalde que sale y dice: ¿para qué sirve que me den competencias si no me dan dinero? ¿No? O sea, la autonomía política sin autonomía financiera no sirve para nada. Y la autonomía financiera del consorcio está limitada, pero está limitada con carácter general para todos los consorcios. ¿Por qué? Porque su presupuesto no es autónomo, su presupuesto es el de la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ya hay una limitación de base. De todas maneras, en mi opinión, hoy en día el consorcio ni tiene autonomía política ni tiene autonomía financiera, porque no tiene competencias establecidas expresamente. ¿De acuerdo? Con lo cual les pueden decir: ¿para qué te voy a dar dinero si no tienes competencia? Tú lo que puedes hacer, en realidad el consorcio hoy en día funciona como un órgano consultivo, como un órgano de propuesta, como una administración de propuesta que lo que hace es proponer
a las administraciones participantes que hagan cosas. Y nada más. Pero eso, claro, eso puede cambiar. ¿Cómo puede cambiar? De dos maneras. Una es más fácil. Modificar o adaptarse, o adaptar sus estatutos a la nueva ley, aprovechando esa adaptación para incluir de forma expresa todas las funciones que tiene que tener el Consorcio del Rincón. No dejándolo de una manera ambigua, sino concretando. Puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. ¿De acuerdo? No todas aquellas que redunden en beneficio de sus fines. Eso es algo muy ambiguo. ¿De acuerdo? Y entonces después van a venir los problemas, ¿no? Esta sería, digamos, la primera opción. La segunda opción, que ustedes pueden ejercer ya, porque las tres entidades privadas, las tres entidades sin ánimo de lucro, se llevan perfectamente, es hacer uso de la Ley Canaria de Fomento de la Participación Ciudadana. En concreto, el artículo 12 establece el derecho a la iniciativa reglamentaria. Y ustedes pueden proponer, igual que propusieron en su día, por iniciativa popular, la ley de la zona del Rincón, pueden proponer el reglamento de desarrollo de la zona del Rincón. ¿Qué hace falta para eso? Pues miren, que tres entidades ciudadanas firmen, y después, cuando afecta a toda Canarias, que no es el caso, se requiere la firma de 15.000 ciudadanos. Pero como dice, cuando afecte a toda Canarias, ese requisito no es de aplicación en este supuesto. Y en ese reglamento, pues como todo reglamento, se puede establecer una parte orgánica donde, digamos, ustedes se puedan separar de lo que dicen los estatutos o proponer cuestiones alternativas. Bueno, como ya me pasé de los 25 minutos que había prometido, simplemente termino con una frase que traigo de Robert Schuman, del ministro de Asuntos Exteriores francés, cuando empezaba a mover todo el tema de la Unión Europea, y decía que Europa no se hará de golpe, ni se hará de una forma conjunta, sino que se hará a través de la realización de actuaciones concretas que al final nos lleven a una solidaridad de hecho entre las personas que hemos hecho esas actuaciones concretas. Cuando ustedes empiecen a trabajar de forma conjunta, me refiero a entidades privadas y administraciones públicas, se creará ese ambiente, y me refiero a trabajar consiguiendo resultados en la práctica, ¿no? Dejando las cosas en papel, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una frase que le oía al profesor Villar, bueno, aquí le voy a citar el profesor Villar, la ley de maceta o la ley ornamental, que es aquella que dejas en una repisa y que no sirve para nada, y otra que le escuché a Francis, que está al lado, y que decía, esto es una figura totalmente descafeinada, y también me gustó mucho. Y entonces resulta que durante mucho tiempo, durante mis 3 años en el Consorcio del Rincón, y ustedes perdónenme porque yo no pudiera hacer más al respecto, pero siempre vi muchas actuaciones de maceta y muchas actuaciones descafeinadas. Entonces espero que esto cambie y que les haya servido de algo. Muchas gracias.